Y el gobierno dio suma urgencia al proyecto de ley de acuerdo de vida en pareja y según el ministro Álvaro Elizalde, la medida es una señal de apoyo al fin de la discriminación en Chile. Recordemos que esta iniciativa fue generada en el gobierno de Sebastián Piñera y se encuentra actualmente en tramitación en el Senado. Queremos conocer más detalles sobre este tema. Para eso tomamos contacto con el senador de la Democracia Cristiana, Patricio Walker. Buen día, senador. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Paola. Buenos días, Germán. Mucho gusto. ¿Qué le parece la señal que se ha dado desde su gobierno de darle finalmente urgencia a este famoso ya proyecto? Bueno, es una señal muy importante. La verdad que a nosotros nos costó mucho que el gobierno anterior le diera urgencia, porque efectivamente había un sector de la UDI que se oponía a que el gobierno del presidente Piñera le diera urgencia. A pesar de eso, como presidente de la Comisión de Constitución lo puse en tabla a partir de marzo del año pasado, lo aprobamos en general, lo aprobamos en particular. Ahora tenemos que ir a segundo informe, conocer las indicaciones que se han presentado, que son 157. ¿Por qué creo que es importante esta señal? Porque hay muchas personas en Chile, 2 millones de personas que conviven, y la situación es muy dramática especialmente para los homosexuales que no tienen ningún reconocimiento. Entonces, este proyecto de ley lo que establece es una regulación patrimonial, resuelve problemas de salud, sucesorio, de la regulación de los bienes muebles e inmuebles, pero también establece un reconocimiento de la dignidad de las personas que conviven. Y para eso hay un acto ante el oficial del registro civil, para eso el ABP o el acuerdo de vida en pareja constituye estado civil. Algunos se opusieron a esto, pero ¿cómo es posible que algunos sean solteros, que otros sean casados, que otros sean divorciados y que en este caso lo hubiese querido llamar solteros? No, van a ser convivientes legales. Y en ese sentido creemos que es muy importante también que las causas, los problemas que se susciten entre estas parejas sean conocidas por los tribunales de familia, porque ellos también son una forma de familia. Y en ese sentido me siento muy contento que tal vez la primera urgencia que le pone el gobierno de la presidenta Bachelet a un proyecto de ley sea al acuerdo de vida en pareja. Senador, queda clarísimo su voto a favor de este proyecto. ¿El resto de los senadores de su partido van a votar todos así como usted? Sí, nosotros ya votamos en general, Paola, en la sala, y la unanimidad de los senadores de la Democracia Cristiana votamos a favor. Ahora, senador, aprovechando la instancia que estamos junto a usted, ¿existe el mismo consenso, por ejemplo, cuando hablamos en materia de reforma tributaria en la discusión y la forma en cómo está planteado directamente el proyecto, que a lo mejor ya algo se ha adelantado y que se enviaría a fines de mes al Congreso? Sí, nosotros estamos de acuerdo con la reforma tributaria porque creemos que un país desarrollado no es solamente un país que crece. Nosotros decimos vamos a llegar a un ingreso per cápita de $20.000. Bueno, mucha gente dice, ¿dónde están los 19.000 que me faltan? La torta está muy mal repartida, como dicen el dicho popular, el chancho está muy mal pelado. Y para que haya efectivamente mayor igualdad, mayor equidad, es fundamental una reforma tributaria que permita, por ejemplo, establecer una educación gratuita, de calidad y sin lucro, que permita, por ejemplo, aumentar las patologías que son cubiertas por el Ministerio de Salud, para que la educación sea un derecho. Queremos pasar a una sociedad de derechos garantizados y en ese sentido la reforma tributaria no es un fin, es un instrumento para poder cumplir con las expectativas que hay por parte de la ciudadanía, especialmente los sectores más modestos de la clase media, con lo que prometió la presidenta Bachelet en campaña. Y en ese sentido nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la reforma tributaria. Ahora, claramente una cosa es que este proyecto sea enviado al Congreso y lo otro es cuánto demore en ser consensuado y tramitado dentro del Parlamento. ¿Cuáles cree usted que van a ser los puntos quizás más conflictivos de la reforma tributaria y que pueden hacer que esto se entrampe o demore quizás ahí en el Parlamento? Bueno, el gobierno ha planteado básicamente el aumento de los impuestos, ¿cierto?, al impuesto a las empresas un 25%, ha planteado la eliminación del FUT, del Fondo de Utilidades Tributables, ha planteado la rebaja del impuesto a las personas. Probablemente en este último punto exista mayor discusión, porque la pregunta es legítimo que a aquellas personas que tienen ingresos mayores se les baje los impuestos, por ejemplo, de un 42 a un 45%? Esa es una discusión interesante porque efectivamente el gobierno quiere dar una señal positiva para que esa gente no busquen, por ejemplo, eludir el pago de impuestos a través de la formación de sociedades que les permite pagar menores impuestos, pero por otra parte no sabemos si la señal es la correcta, que las personas que tenemos mayores ingresos en Chile paguemos más impuestos. Probablemente ese punto
va a ser muy discutido y también nosotros queremos que existan incentivos tributarios para las pymes, para los pequeños, micros y medianos empresarios, en que efectivamente para ellos probablemente una carga tributaria mayor es más complicado. Y la presidenta Bachelet anunció que efectivamente iban a haber mecanismos como la depreciación instantánea y otro tipo de incentivos para las pymes que efectivamente nosotros nos vamos a jugar para que se aprueben, para que efectivamente sea una reforma tributaria equilibrada y que no dañe a los micros, pequeños y medianos empresarios que tanto les cuesta emprender y que obviamente son los que dan más trabajo en Chile. Senadora, hablábamos recién de cómo se va vitalizando, se va priorizando la agenda legislativa a propósito de esta urgencia para el proyecto de vida en pareja y a propósito también de la ley Monsanto, esta ley de obtenciones vegetales que se ha retirado finalmente la discusión en el Congreso para darle otra vuelta. ¿Qué le parece a usted y qué le parece que hay que incluir o sacar de ese proyecto de ley que ya estaba en tramitación? Bueno, básicamente desde el año 91 que Chile no ratificaba un convenio que se había suscrito a nivel internacional por el Poder Ejecutivo, y nosotros siempre hemos dicho que no estaban los votos para aprobar esa ley, porque de alguna manera protegía intereses de grandes empresas internacionales que se dedican al negocio de la semilla, los transgénicos, y podía perjudicar, por ejemplo, la agricultura tradicional, la agricultura indígena, la denominación de origen de muchos productos agrícolas nuestros. Y en ese sentido hay toda una discusión a nivel de la medicina, qué pasa con los transgénicos, cómo estos afectan, por ejemplo, a la salud de las personas. Entonces es muy importante proteger no solamente los productos que han sido mutados, que ahí yo tengo una serie de dudas desde el punto de vista de la salud de las personas, sino que también proteger las semillas originales, que se puedan mantener, pensando no solamente en nuestra generación, sino que en las próximas generaciones. Mucha gente dice que el cáncer se produce y algunas enfermedades producto de estos transgénicos, que efectivamente tienen una serie de efectos secundarios indeseables para la salud de las personas. No queremos proteger grandes negocios extranjeros, queremos proteger a nuestra agricultura tradicional, nuestra agricultura indígena, y en ese sentido le dijimos al gobierno que estimábamos que era importante que retiraran ese proyecto de ley y afortunadamente ayer se anunció aquello. Senador, y en otro tema, una semana de la llegada de Michelle Bachelet y de todos ustedes, digamos, como gobierno a la moneda, y le quería preguntar lo siguiente, su opinión respecto a estas designaciones que siguen ocurriendo y fallando, ¿no? Y en particular a la correligionaria suya, el abogado Marcela Riquelme, recién nombrada y recién caída CRM de Justicia de O'Higgins. ¿Qué le parece esa polémica, ese nombramiento y bueno, y luego su renuncia? No conozco el caso de esa CRM, Paola, así que más me podría pronunciar. Obviamente sí, como un criterio general, yo creo que tenemos que ser súper rigurosos en los filtros, súper rigurosos, para que efectivamente la gente que es nombrada no tenga problemas ante la justicia, no tenga problemas de DICOM, no tenga denuncias graves, no tenga efectivamente situaciones que le puedan impedir tener independencia para ejercer su cargo, muy particularmente que no tengan conflicto de intereses. Entonces, en ese sentido, creo que los filtros tienen que ser muy rigurosos. No conozco ese caso particular y me alegro que en aquellos casos que se actuó con poca rigurosidad, efectivamente se haya pedido la renuncia a, por ejemplo, varios subsecretarios, entre otras personas. Muy bien, muchísimas gracias, senador, por este contacto. Que esté muy bien, que tenga una buena jornada. Buen día. Gracias, Germán. Gracias, Paola, que esté muy bien. Y en la Corte de Apelaciones de Concepción